Y bueno, antes de iniciar, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando y hablando a nuestros corazones. Amén. Señor Dios, hoy te agradecemos por tu bondad, porque tú siempre, Señor, estás con nosotros, porque tú siempre nos sostienes, porque tú siempre, Padre, estás en control de toda situación de nuestras vidas. Porque si estamos acá, Señor, sea porque alguien nos haya invitado, sea porque vengamos con nuestra familia o por cualquier motivo, es para y por ti, Dios. Sabemos que tú nos has hecho un llamado y nosotros hemos correspondido, hemos querido corresponder a ese llamado que tú nos has hecho, Dios. Hoy venimos para escuchar de tu palabra, para adorarte, para exaltarte, para también, Señor, de acuerdo a esa palabra, nosotros poder obedecer y transformar nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad y a tus caminos, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para escucharte, para que tú seas hablando en cada uno de nosotros, de nuestras situaciones, de lo que sea que nosotros podamos estar pasando. Sabemos que tu palabra siempre llega en el momento indicado, que tu palabra es eterna, que tu palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos en tu justicia, en tu verdad. Y hoy queremos que eso pase en nuestro corazón, Señor. Y gracias, Padre, por usarme, porque estoy como simplemente un instrumento, una vocera de ti, pero sé que eres tú y tu Espíritu Santo el que va a hacer la obra en cada uno de los jóvenes y de las personas que escuchen este mensaje. Te entrego este momento, Señor, para que seas usándome y sean tus palabras en mi boca y no mis palabras, sino seas tú obrando a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Listo, muy bien. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? ¿Alguien sabe? Su imagen. Ajá, muy bien, su imagen. Y ahí yo les puse una imagen de ¿cómo se llama esto? Un embrión, ese es el nombre, sí, ese es el nombre más indicado. Un embrión, todos estuvimos en algún punto ahí. Y arriba del embrión, ¿qué vemos? Una mano, muy bien. Entonces ahí esto lo que quiere ilustrar es cada uno de nuestros inicios, cómo cada uno de nosotros fue formado por el Señor, creado por Él. Y vamos a verlo desde el principio en Génesis capítulo 1. Entonces vamos a las Biblias al capítulo 1 de Génesis. Vamos a ir a Génesis 1:27. Bueno, pues yo esperando que busquen, pero es muy rápido buscar Génesis 1. Creo, ¿no? Es el primer libro que aparece en la Biblia. Y dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando dice aquí al hombre, viene de un término que es Adam con M en el hebreo y se refiere tanto a hombre como a mujer. Por eso dice al hombre y luego dice varón y hembra los creó. Entonces muchas veces en la Biblia cuando se está refiriendo o cuando dice hombre, está hablando de hombre y mujer, no necesariamente el género solo masculino. Entonces siempre debemos ir al original a investigar exactamente qué nos quiere decir la palabra, si se está refiriendo al hombre en su género masculino o a ambos géneros. ¿Listo? En este caso es a ambos. Y vemos que cómo fue creado el hombre, conforme a qué. ¿Quién dijo por ahí algo? No escucho. A su imagen, gracias. No me dejen sola, por favor. No quiero que eso sea, ¿cómo se llama eso? Un monólogo. Muchas gracias. Una conversación. Entonces dice, a su imagen, varón y hembra. Y también dice conforme a su semejanza. Son dos cosas, a su imagen y conforme a su semejanza. Y aquí vamos a ver esos aspectos a los cuales se refiere esta palabra, este término imagen y semejanza. Y uno de esos aspectos, hay por lo menos 3 grupos en los cuales podemos como definirlo y describirlo. El primero es la personalidad, cómo cada uno de los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos una personalidad definida.
Y dentro de esa personalidad tenemos cierto conocimiento, tenemos capacidad de raciocinio, tenemos emociones naturales con las que cada uno de nosotros nacimos, tenemos también una voluntad para tomar decisiones, para decir sí, para decir no, para escoger un camino o el otro. Y esto como tal, esa personalidad, esas capacidades que acabamos de ver, son las que nos diferencian de los animales. Los animales no tienen esto. Uno no va a ver un animal queriendo diferenciarse de los demás o siendo en su personalidad con ciertas decisiones, y entonces que quiero volverme metalero y entonces el otro quiere volverse reggaetonero, el otro rapero. No, eso no pasa con los animales, eso pasa solo con nosotros porque somos unos seres únicos y somos a imagen de Dios. Vemos, si ustedes estudian todo el capítulo 1 de Génesis, que es la creación, vemos una gran diferencia en la cual cuando se crearon los animales, las plantas, el resto de la creación, simplemente el Señor decía, dijo Dios, hágase hierba, hágase los animales, hágase las lumbreras, hágase los cielos, las aguas, organícese aquí y allí, pero vemos una diferencia cuando el Señor crea al ser humano. Y es exactamente esa indicación de que es conforme a imagen del Señor. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Incluso vemos ahí la Trinidad en acción, hablando en ese Elohim, que es un uno plural según el hebreo, que dice, hagamos conforme a nuestra. ¿Sí? El Señor hablando con la Trinidad, que son 3 personas en un solo Dios. Y todo eso nos diferencia de los animales. Por eso no tiene sentido que creamos esa gran mentira que muchos creen de que somos iguales a los animales o que somos un animal más, solo que nos desarrollamos o evolucionamos mucho más. No, no tiene sentido. Las diferencias son bastante marcadas. Además, si nosotros vemos en ese pasaje, el Señor también les ordena que se multipliquen. Y me estoy escuchando como doble, no sé por qué. Que se multipliquen, que fructifiquen, que empiecen a señorear, sojuzgar, es decir, gobernar sobre el resto de la creación que el Señor había diseñado. Es decir, el Señor creó todo lo anterior al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer lo dominaran, lo gobernaran, lo administraran. Así que también vemos una capacidad en esa imagen de Dios, vemos una capacidad para gobernar, un gobierno y una autoridad que fue dada al ser humano para ser superior a los animales, a las plantas. Lamentablemente, actualmente nos estamos igualando muchas veces a los animales y muchas veces se valora más la vida de un perrito, de un gatico, que la de un ser humano, o por ejemplo en el caso de pues, lo que ocurre actualmente, que hay muchas personas y colectivos proabortistas, pero que asimismo son proambientalistas y animalistas y prefieren defender a un perrito, pero matar en el vientre a un bebé. Entonces esa es como la doble moral que vemos hoy en la humanidad. Y vamos a continuar con los siguientes aspectos. Estábamos describiendo el aspecto de la personalidad del ser humano, a imagen de Dios. Segundo aspecto, la moralidad. Todos nosotros como seres humanos tenemos una capacidad de hacer juicios morales y tenemos una conciencia. No todos la tenemos en el mismo sentido, no todos de pronto consideramos que ciertas cosas son buenas y ciertas otras son malas. Como lo dice la Biblia, algunos a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero nuestra moralidad debe y nuestra conciencia debe ir de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y Dios ha sido muy claro en sus leyes morales, en qué está bien, en qué está mal, en qué debemos y qué no debemos hacer. Y por eso debemos ser conscientes de que esa moralidad debe ser ajustada conforme a la palabra de Dios. Aún así, cualquier persona en la humanidad, crea o no crea en Dios, te va a decir que si tú quieres asesinarle a su mamá, pues eso está mal. Entonces sí tenemos todos un sentido de moralidad, sí tenemos un sentido del bien y del mal.
Y pues esto sucedió más adelante cuando en el capítulo 3 de Génesis Adán y Eva pecaron. Ellos tuvieron un conocimiento del bien y del mal, porque comieron precisamente de ese fruto donde podían saber qué era lo bueno y qué era lo malo. Y en ese momento cayeron en pecado y desde ahí en adelante pues comenzó la maldad en la humanidad. Comenzamos a diferenciar que podemos hacer el mal, pero que también podemos hacer el bien, y que hay una diferencia marcada entre estos dos aspectos. Y como tercero, la espiritualidad. Todo ser humano, a pesar de que de pronto no crea en Dios o diga no creer, niegue la existencia de Dios, tiene una necesidad espiritual latente. Y por eso existen tantas religiones, por eso existen tantas creencias de que hay después de la muerte, de intentar satisfacer esos deseos o esa necesidad espiritual con tantas cosas que se inventan, lamentablemente muchas veces lejos de Dios. Todos nosotros hemos sido diseñados para conectarnos y tener una relación con Dios. Y todos tenemos esa necesidad en nosotros. Y no solamente eso, sino la capacidad y la necesidad de ser relacionales. Necesitamos relacionarnos con Dios, pero también necesitamos relacionarnos con nuestro prójimo. Somos seres sociales. Entonces todo eso nos diferencia y nos hace ver que hay ciertos aspectos de la imagen de Dios en nosotros. Ahora, vamos a definir qué significa imagen y qué significa semejanza. Y para eso, como les decía ahorita, vamos a ir al griego y vamos a definir según el griego estas palabras qué quieren decir. Imagen, al hebreo, porque estamos en Génesis. Entonces recordemos que pues casi siempre en el Antiguo Testamento tenemos que definir en el hebreo porque fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento sí en griego, ¿listo? Entonces en este caso vamos a saber según el hebreo. Entonces según el hebreo, imagen se refiere a una forma representativa, una figura. También en la Biblia muchas veces que dice imágenes, habla de los ídolos. No te hagas imagen de un dios, o acaben con la idolatría de las imágenes y todo esto. Es una representación de otra cosa. Podríamos también decir que es una sombra o una apariencia. Una sombra no es la misma persona, pero es similar. Y asimismo, esa imagen intenta tomar la forma del original, imitarlo, o prácticamente es una copia. Entonces en ese caso, si nosotros somos hechos a imagen, deberíamos ser parecidos y representar a Dios en todos los aspectos que ya les he explicado y en muchos más. Y semejanza se trata de ser similar o parecido a Dios, y más exactamente al modelo que Dios ha establecido. No ser iguales a Dios, porque aquí no vamos a decir que cada uno de nosotros somos dioses pequeños, o que vamos a tener esa capacidad del Señor de ser omnisciente, es decir, conocer todo, saber todo, omnisapiente, o estar presente en todo lugar, omnipresente. No, nosotros no tenemos esos atributos divinos y no tenemos la autoridad, la superioridad de Él. Pero sí en ciertas cosas nos podemos llegar a parecer a Él, de acuerdo a cómo Él nos ha creado. Listo, ya habiendo definido estas dos palabras, por favor vayamos a Génesis 5, 1 al 3. Y vamos a ver una gran diferencia aquí marcada. Listo, Génesis 5, versículos 1 y 3. El título, ¿qué título tienen en la Biblia? ¿Tienen algún título? ¿No? Descendientes de Adán. Entonces ya vimos que ese primer hombre Adán y esa primera mujer Eva, ellos fueron hechos ¿qué? Conforme a la imagen del Señor, conforme a la semejanza del Señor. Pero ahora Adán,
pues ya sabemos el resto de la historia, que ahí les conté un poquito del resumen. Ellos pecaron, el Señor por lo tanto los expulsó de ese jardín donde los había resguardado, donde tenía todo perfecto para ellos, y los expulsó. Y después de que ellos fueron expulsados, sucedieron varias cosas, pero entre esas es que ellos obedecieron al mandato de Dios de multiplicarse y tener hijos. Y pues lamentablemente un hijo mató al otro hijo, luego tuvieron otro hijo, y bueno, ahí se empezó a ver toda esa maldad del ser humano. Ya en el capítulo 5 nos habla de todas las generaciones o la descendencia que Adán tuvo, pero vemos algo muy interesante porque se vuelve a repetir esas palabras claves que hoy estamos viendo de imagen y semejanza. Y dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ahí vuelve y nos recuerda lo que había dicho en el capítulo 1. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, como les decía, se refiere a ambos. El día en que fueron creados. Versículo 3. Vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva fueron Caín y Abel, pero entonces Caín mató a Abel, quedó solo Caín, pero Caín quedó por allá castigado, también exiliado, y el Señor tuvo que darle otro hijo a Adán para que él tuviera una descendencia santa o escogida, que fue la descendencia de Set. Y dice que él engendró un hijo a su ¿qué? Semejanza, conforme a su imagen. Vemos acá una gran diferencia y aquí dice que cuando ya empezaron a nacer los hijos y la descendencia de Adán, y de ahí en adelante cada uno de nosotros, empezamos a nacer ya no conforme de pronto a esa semejanza o imagen de Dios, sino conforme a la imagen y semejanza de nuestros padres. Y vemos que una de esas consecuencias de la caída del hombre, del pecado del hombre y de la mujer, fue haber perdido o que se haya desvirtuado esa imagen y semejanza que en un principio ellos tenían con Dios. Al heredar ese pecado de Adán, porque todo eso se va pasando por la genética, nosotros adoptamos esa naturaleza pecaminosa. Estamos todos en la naturaleza caída de Adán. Y asimismo nos volvimos esclavos de nuestros pecados. No hay una sola persona en la humanidad, aparte de Jesucristo, que se haya librado de esto, de ser un pecador, de caer en pecado, de caer en tentación, de hacer maldad y de tener esa naturaleza caída. El mayor ejemplo lo podemos ver con los niños. Uno a un niño no le tiene que enseñar a hacer el mal, uno a un niño no le enseña a mentir, no le enseña a ser envidioso, pero ellos naturalmente no quieren compartir, ellos naturalmente dicen mentiras, ocultan las cosas o se quieren coger algo que no les pertenece. Todo eso demuestra que ya hemos nacido con esa naturaleza caída. Y nosotros como imágenes de Dios nacimos y fuimos creados para depender de Dios completamente, para relacionarnos con Él y para estar cerca de Él. Nuestra mayor necesidad es tener una relación con Dios, una relación cerca a Él. Pero el pecado es esa piedra de tropiezo que no nos permite tener una relación genuina con Dios. El pecado es lo que más afecta nuestra relación con Dios y lo que más nos distorsiona y nos aleja y nos separa de Él. Sabemos que cuando pecamos, cuando caemos en pecado, en tentación, lamentablemente lo que más hacemos como seres humanos es salir corriendo y alejarnos. Y lo vemos en el ejemplo de Adán y Eva. En el capítulo 3, ellos al pecar y al darse cuenta que habían hecho mal, salieron corriendo y empezaron a esconderse de Dios. Por el contrario, si ellos hubieran buscado a Dios y le hubieran pedido perdón, las cosas hubieran sido distintas. Pero lamentablemente Dios tuvo que buscarlos, tuvo que perseguirlos y decirles qué pasó, por qué se esconden, por qué tienen vergüenza, por qué ahora están conociendo el bien y el mal. Me desobedecieron y pues lamentablemente ni el hombre ni la mujer fueron tan humildes para decir, sí, Señor, perdónanos, pecamos, fallamos, desobedecimos.
No, ellos lo que hicieron fue, la mujer que tú me diste me dio del fruto. La otra, la serpiente me engañó, o sea, le echaban la culpa a otro y se autojustificaban. Y muchas veces nosotros somos así. Nos alejamos de Dios, comenzamos a llenarnos de excusas y decimos, no, pero es que tengo que trabajar, tengo una familia que alimentar. Bueno, en el caso de ustedes son muy jóvenes, pero no sé, tengo gastos que pagar, tengo que pagar mi universidad, mi estudio, y entonces no puedo ir a la iglesia por el trabajo, o simplemente no quiero ir porque me siento muy avergonzada por lo que hice o avergonzado por lo que hice y no quiero volver y me da pena ver a mi líder o decirle al pastor lo que hice. Pero por el contrario debemos es acercarnos, y el Señor busca que nosotros tengamos un corazón dispuesto a restaurarnos con Él. Él no está buscando que toda nuestra vida sea santa y perfecta y seamos los inmaculados. No, el Señor sí está buscando perfeccionarnos, pero asimismo a través de esas caídas y de esa debilidad es como Él puede cada día fortalecernos. Y viendo esa consecuencia de que nuestra imagen y semejanza de acuerdo a Dios ha sido desvirtuada, ha sido contaminada por el pecado, además de eso debemos también analizar otros aspectos, que además de los que ya les había dicho, porque nosotros decimos que todavía podemos recuperar esa imagen y semejanza. Vemos ciertos rasgos de Dios en la humanidad. Entonces vemos la capacidad del ser humano de diseñar, de crear, de inventar. Vemos que el ser humano tiene también ciertos rasgos de bondad, y que esa bondad, que eso poco bueno que podemos llegar a tener, proviene de Dios. Vemos también ese intelecto que al ser humano le gusta aprender, el conocimiento, educarse. Y todo eso vagamente nos deja ver que hay una esperanza en el corazón humano para volver a restaurar esa imagen y semejanza de acuerdo a Dios. Y así como heredamos el pecado de Adán y de todos nuestros antepasados y de nuestros padres, podemos ver que no solamente heredamos eso, sino también heredamos rasgos físicos. Entonces, por ejemplo, mi bebecita Salem tiene cosas de ambos padres. Algunos dicen, no, se parece al pastor, no, se parece a la pastora, pero nosotros nos damos cuenta de verdad que tiene esto de mí, esto de él y así. Entonces, no, del abuelo no tiene nada. Él haciendo. Y nos damos cuenta que cada uno de nosotros, si uno se analiza, uno se mira a un espejo y uno, uy, conforme más viejo me pongo, más me parezco a mi papá, más me parezco a mi mamá. Y bueno, no solo físicamente, porque listo, físicamente uno dice, mi papá me parece feo y me dicen que me parezco a él. No, pero bueno, eso es lo de menos, digamos. Pero yo que ahorita soy madre, hace 4 meses tuve mi bebé, y realmente uno quisiera que los hijos a uno le heredaran lo bueno. Y yo, tú vas a tener la inteligencia de tu papá, la disciplina no, ahí no hay nada. Sí, no sé, la creatividad de tu mamá, así, todo lo bonito, todo lo bueno. Pero uno empieza a mirar y tiene la misma mala cara mía, o tiene el mismo genio o mal genio. Y uno empieza a mirar y uno dice, no, porque a uno le heredan lo malo y no lo bueno. Bueno, puede que también hereden lo bueno, pero lo que más se nota es lo malo, lamentablemente. Y nosotros, lo peor que en algún punto nos puede pasar es que más que todo cuando uno está en la etapa de la adolescencia, uno pelea mucho con los padres. Eso es natural, normal. No quiere decir que pase esa etapa y uno deje pelear. Uno sigue peleando con los padres, aún ya grande, uno sigue peleando con los padres, no en el mismo nivel, pero sigue peleando con los padres. Y hay cosas que nos disgustan de nuestros padres, pero es que mi mamá sí es intensa, o es que mi papá sí es mal geniado. Bueno, cualquier cosa que no nos gusta de nuestros padres. Y lo peor que puede llegar a pasar es que cuando seamos más grandes y vamos creciendo, nos demos cuenta que nos estamos pareciendo a ellos, no solo físicamente, sino en sus comportamientos, en sus actitudes, en sus temperamentos.
Y uno como que, ay, estoy haciendo lo mismo que mi padre hacía. O incluso cayendo en lo mismo que ellos cayeron. Si ustedes se dan cuenta, es una tendencia natural de que donde hubo hogares disfuncionales, y entonces que mi papá se casó 3 veces, se separó 3 veces, tuvo un hijo por acá, otro por acá, entonces el siguiente hijo, todos los hijos que tienen también tienen hogares disfuncionales, y entonces se divorcian, se casan, y así. Y todo eso empieza, nos damos cuenta que hace parte de que heredamos esa naturaleza de ellos y esa imagen y semejanza de acuerdo a ellos genéticamente. Y aunque es cierto que todos tenemos diferentes temperamentos, algunos de pronto son menos expresivos que otros, unos son menos sociales, más sociales, algunos les gusta hablar mucho, otros son más reservados, todos somos distintos. Creo que hay como 4 temperamentos que se han definido, no sé si los han escuchado, que es el melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Ahí es como resumen todo, aunque ahorita ya hay como más variantes, pero de esos temperamentos que cada uno dice, no, es que yo soy tímido, no, es que yo soy así, o soy súper organizado, súper psicorrígido, como sea que cada uno de ustedes se defina, cada una de esas cosas realmente no deben ser una excusa para que no busquemos cambiar y mejorar. Porque lamentablemente muchas veces las personas se dejan llevar por esa excusa y dicen, no, pero es que yo soy así, así me hizo Dios y ¿por qué va a cambiar? Y esas designaciones de temperamentos que el mundo, porque esto no es bíblico ni es establecido por Dios, eso lo ha hecho el mundo, no deberían justificar nuestros malos comportamientos. Muchas veces podemos comportarnos antipáticos o de pronto ignorar a las personas, no sé, cualquier actitud que podamos llegar a tener contra alguien, pero es que yo soy así. No debemos justificarnos en ningún sentido por eso. A pesar de que sí tenemos ciertas características de esos temperamentos y que sí cada uno somos distintos, porque es que el Señor no hizo robots, el Señor no hizo todos iguales y todos obedecen igual y todos aprenden igual y todos se comportan y hacen y toman las mismas decisiones. No, todos somos distintos. A pesar de eso, nuestros temperamentos deben ser sujetados al carácter del Espíritu Santo. Deben pulirse y formarse hasta llegar a tener el carácter de Cristo en nosotros. Y ahí es donde vamos a recuperar esa imagen y semejanza que en algún punto tuvimos con Dios. Y vamos a ir a ver esto en Colosenses 1:15 y Romanos 8:29. Vamos primero a Colosenses 1:15. Bueno, ya vimos el problema y sabemos que el problema de la humanidad mayor es el pecado. Y una de las consecuencias que estamos viendo hoy es el haber perdido esa imagen y semejanza de acuerdo a Dios. Y ahora vamos a ver cómo podemos recuperar ese carácter, esa imagen y esa semejanza que en algún punto Dios quiso y diseñó en cada uno de nosotros, quiso que tuviéramos. Dice Colosenses 1:15. Aquí está hablando de Jesucristo. Aquí en esta parte se hace como un tratado especial de toda la definición maravillosa de la persona de Jesucristo. Pero vamos a enfocarnos solo en este versículo. Dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos otra vez nuestra palabra clave, imagen. Cristo es la imagen del Dios vivo. Es decir, que Dios, al hacerse hombre, carne, humano como nosotros en Cristo, nos muestra una representación de cómo es Dios. Y por eso las personas que pudieron estar con Cristo en la época en la que Él vivió, estuvieron tan cerca a Dios que lo veían, lo escuchaban, lo imitaban. Y por eso cuando ellos los discípulos le decían a Jesús, muéstranos al Padre, Él decía, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, porque Él
es igual al Padre. Y en ese sentido nos damos cuenta que nosotros tenemos la esperanza en Cristo de recuperar nuestra imagen en Él solamente. Y dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, aquí está hablando de cada uno de nosotros, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Recuerden la imagen que yo les puse ahí del embrión y de la manito. Cuando dice que antes nos conoció, es que desde antes de haber fundado el mundo, y lo dice también la palabra, Él nos diseñó, Él nos soñó, Él pensó en crearnos. Incluso muchos de nosotros, y la mayoría, no fuimos ni planeados por nuestros padres, ¿sí? Solo fuimos una consecuencia del amor y del destino. Pero gracias al Señor y que su palabra lo dice, nos damos cuenta que Él nos había conocido antes y nos había predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Otra vez la palabra imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces esta palabra imagen también se refiere a que somos hijos de Dios y que podemos recuperar nuestra imagen en la familia del Señor al ser adoptados por Él a través de Jesucristo. Sabemos que esto solo es a través de Jesucristo, es condicional. Dice que aquellos que creen en Jesucristo, a los que creen en su nombre y en lo que Él hizo en su obra salvífica, les dio esa potestad, ese poder de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde podemos recobrar su imagen. Y ahora, ¿cómo hacemos para formar ese carácter de Cristo en nosotros? Vamos a ver en Primera de Pedro el primer punto. Primera de Pedro, capítulo 1. Y el primer punto, antes de leer el versículo, es el horno de la purificación. Suena hermoso. El horno de la purificación. O podríamos llamarlo también Sarepta. Si queremos ser parecidos a Cristo, debemos primero que todo ser parecidos a Él en su sufrimiento, para que también podamos recibir su gloria. Cristo, el varón de dolores, experimentaba en quebranto. Queremos parecernos a Él, parezcámonos primero que todo en su sufrimiento y así recibiremos también su gloria y sus bendiciones. ¿Qué dice Primera de Pedro de esas pruebas en las cuales a veces nos enfrentamos nosotros? Dice, soporten diversas pruebas para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se manifieste Jesucristo, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué se llama Sarepta? Porque Sarepta es ese horno de purificación, eso es lo que significa. Donde las piedras preciosas, el oro, son tratados por fuego y pasados por fuego y sacan lo mejor de ellos. Asimismo nosotros, como Cristo también fue pasado por fuego y fue probado, nosotros también debemos pasar por diferentes situaciones en las cuales no le hallemos sentido, no le hallemos razón de ser, pero que en algún punto futuro encontremos propósito. El Señor nada de lo que permite en nuestras vidas y mucho menos lo malo va a ser sin propósito. Entonces, en ese primer punto es una de los mayores formadores de carácter que podemos tener. Por eso nuestra vida no es perfecta, porque tenemos consecuencias del pecado y naturalmente van a ocurrir cosas tristes, van a ocurrir cosas malas, tragedias, vamos a pasar por situaciones por las cuales nunca hubiéramos querido pasar. Por ejemplo, cuando ocurre algo injusto o que hacen algo en contra de un familiar, en cualquier situación que nos encontremos debemos analizar cuál es mi primera reacción, qué tanto del carácter de Cristo tengo realmente desarrollado en mí. ¿Soy aquel de que me tiran una piedra y yo le devuelvo 3?
o me dicen una mala palabra y yo de una respondo. Soy aquel que siempre está como a la defensiva. O también en otro sentido podríamos, por el contrario, ser muy de pronto introvertidos y no tener como ese carácter de decir no. Y entonces no, me llevan para acá y voy para allá, me llevan para allá, voy para allá. Me dicen que haga esto, hago esto y así. Entonces el carácter se ve en ambos sentidos y ya lo vamos a ver también más adelante. Esa primera reacción que yo tengo ante una situación injusta, ante una prueba, ante una dificultad, ante un momento triste de la vida por la cual el Señor nos permite pasar, demuestra qué tan pecadores somos. Muchas veces nosotros no, nos cae una enfermedad, una tragedia, cualquier cosa, o me quedo sin trabajo, cualquier situación en la cual podamos estar, cualquier encrucijada de la vida, y nuestro primer pensamiento nos demuestra lo pecaminosos, lo pecadores que somos. Y recuerden que nosotros no solamente pecamos con nuestras acciones, sino con nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros, ay, ¿por qué a mí? Ay, ¿ahora qué hice? Ay, pero a este sí le va mejor. Ay, pero desde que empecé a ir a la iglesia, mire cómo me va. Pero mi amigo que está en el mundo, mejor dicho, le va espectacular. Cuidado con todo eso porque el Señor tiene el control y es soberano de cada situación por la cual pasamos. Por eso cuando pasamos por estas situaciones no debemos decir el por qué, sino pedir que el Señor nos muestre el para qué. ¿Para qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Qué quieres moldear en mí? ¿Qué de pronto me falta para acercarme a ti? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cómo puedo conocerte más a través de esta prueba o de esta situación? Cuando pasamos por tribulaciones, escasez, hambre, persecución, de pronto no en un sentido como pasaban en el tiempo de la iglesia primitiva, pero igual podemos sentirnos perseguidos porque hay el cristianito y entonces le hacen bullying y etcétera, etcétera. Y eso es feo. El Señor siempre que nos prueba va a refinarnos, va a sacar lo mejor de nosotros y va a formarnos como esas piedras preciosas en sus manos. Pero depende de cada uno si se deja formar o no. Ahí ya cada uno va a ver. Les doy un ejemplo personal. Ahorita que yo fui madre, Dios mío, en el parto, posparto, bueno, embarazo, parto, posparto, toda esa etapa que he vivido que ha sido corta porque no llevo nada, 9 meses de embarazo, 4 meses de bebé, ha sido el tiempo en el que más yo he tenido la necesidad de parecerme a Cristo, pero porque también ha sido el tiempo en que más he sufrido en mi vida. Y con todos esos sufrimientos por los que he pasado y por los que pasa una madre, es lo más cerca que uno puede llegar a estar de ser como Cristo, porque tú tienes que desvelarte, acabarte, desgastarte, dejar de comer, dejar de dormir, dejar de cuidarte, bañarte, o sea, un montón de cosas por esa personita chiquita. Incluso tienes que lacerarte, lastimarte, porque un parto no es nada fácil y es muy doloroso y es muy difícil. Entonces, en esta etapa en la que nosotros estamos viviendo, el Señor ha formado en mí todo lo que no había formado en toda mi vida, aunque sí me ha formado mucho, pero ahorita, mejor dicho, ha sido lo más. Entonces, si quieren tener carácter de Dios, cásense y tengan hijos. Otra forma de formar el carácter es el matrimonio. También en el matrimonio, mejor dicho, como dice el Señor, hierro con hierro se aguza. Entonces, con el carácter de tu pareja, de tu novio, de tu amigo también, o del hermanito de la iglesia, en esas relaciones interpersonales que a veces uno le huye, ahí también es formado nuestro carácter, es limado nuestro temperamento. Nos damos cuenta que el Señor permite todo eso y usa todo eso para sacar lo mejor de nosotros. Ahora, segundo punto que vamos a ver aquí, la naturaleza divina. Vimos una naturaleza pecaminosa, vimos esa herencia de Adán, del pecado de Adán, pero tenemos una esperanza y la podemos ver en 2 de Pedro 1:4. Entonces vamos a 2 de Pedro, por favor.
Segunda de Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vemos que una de esas bendiciones, de esas promesas de creer en Cristo, de recibirlo y confesarlo y que realmente en nuestra vida Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, el que dirija nuestros pasos, es que seamos participantes de esa naturaleza divina. Imagínense, podemos tener una naturaleza restaurada, ya no una naturaleza llena de pecado, de maldad, sino esa naturaleza es restaurada a través de Jesucristo. ¿Cómo? Huyendo de esa corrupción que hay en el mundo, de esa concupiscencia del pecado. Muchas veces cuando se refiere al pecado nos dice huid, huid, correr, salir de ahí. Es una también de las soluciones y de las salidas. Y esa imagen y semejanza que han sido viciadas por ese pecado, podemos restaurarlas solamente por medio de Cristo. Solamente en Cristo podemos tener esa esperanza, podemos vencer esa naturaleza pecaminosa a través del poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, mucha gente intenta ser bueno a través de ciertas decisiones, de otras religiones, de ciertos lineamientos, pero siempre van a seguir luchando contra esa carne y esa naturaleza que tienen, porque todo eso que están haciendo es en sus fuerzas. Por más buenos que parezcan, siempre va a haber algo de maldad, siempre va a haber algo de ese pecado, si no es a través de Cristo que son transformados. Entonces debemos saber que a través de Jesucristo, que es la simiente de Dios que no nos permite pecar, vamos a recobrar esa imagen y ya no nos va a saciar pecar, ya no nos vamos a sentir cómodos, no nos vamos a sentir placenteros, porque hemos sido transformados y porque el Espíritu Santo habita en nosotros y no nos permite, nos dice, oye, no entres a ese lugar, no salgas con esa persona, ten cuidado con esa palabra, con esa mirada, no hagas esto, cuidado con ir a ese lugar, con tomar esta decisión, corta con esta relación. El Espíritu Santo nos redarguye cada día, nos convence de pecado y transforma nuestro ser, nos santifica día a día para que seamos y tengamos esa naturaleza divina. Rechacemos al mundo, rechacemos los deseos del mundo y elijamos a Cristo y a su reino. Tercer punto, la mente de Cristo. Es otra forma en la cual nosotros demostramos tener el carácter de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, esto es una afirmación tremenda, porque incluso la palabra dice, hablando de Dios, que los pensamientos de Dios no son como los nuestros, son mucho más elevados, mucho más maravillosos, más altos, con mucho más propósito de lo que nosotros muchas veces solo vemos con nuestras narices. Pero acá dice que podemos tener la mente de Cristo, de ese Cristo que siendo Dios se hizo humano y nos demostró cómo se puede vivir en santidad. Y sabemos que del corazón y de la mente nace todo pecado, pero el Señor nos manda en su palabra a pensar todo lo justo, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo correcto, todo lo que va de acuerdo a la palabra del Señor. Así que debemos empezar a luchar desde nuestra mente. Recuerden que todo pecado nace en la mente, en el corazón. Así que si desde la mente comenzamos a retenerlo, trabajarlo, desde ahí podemos ya tomar mejores decisiones. Y mucha gente dice que cuando uno se volvió cristiano, cuando empieza a ir a la iglesia, en la iglesia uno le lavaron el cerebro. Sí, eso lo dicen mucho. Ay, le lavaron el cerebro allá a esos cristianos. Ay, usted se cambió de religión y ahora le lavaron el cerebro. Y sí, nuestro cerebro debe ser limpio, nuestra mente debe ser purificada
por la palabra de Dios. No podemos pensar lo mismo que piensa el mundo. Por eso debemos tener mucho cuidado, porque cuando estamos rodeados de personas del mundo, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde sea que estemos, las personas tienden a tener unas conversaciones muy vanas, de doble sentido, con chistes verdes y un montón de cosas que no nos edifican. Así que debemos tener cuidado con quién nos estamos juntando, ser de edificación para ellos, sino que ellos nos jalen al mundo y nos hagan pensar como ellos. El Señor quiere que nuestros pensamientos también estén en santidad, y la santidad de acuerdo a su palabra. No podemos ser igual ni pensar igual a como antes pensábamos y éramos antes de Cristo. Y según Romanos 12:2, también la palabra dice que nuestro entendimiento es renovado, que nosotros somos transformados conforme a la voluntad de Dios. Esa es la obra que el Señor hace en nosotros. Así que sí, nos lava el cerebro, nos lo limpia, y no solo el cerebro, sino el corazón y todo lo que somos, hasta el cuerpo de pecado que tenemos. Si somos nuevas criaturas en Cristo, también nuestros pensamientos deben ser nuevos. Cuarto punto, sobriedad, es decir, equilibrio. En Mateo 10:16, Jesucristo empodera a sus discípulos y les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense que usted le diga, como una ovejita en medio de lobos. Así lo voy a enviar. Sean prudentes y astutos como serpientes, pero sean mansos y humildes como palomas. Aquí vemos un equilibrio. El Señor le gusta que seamos radicales, que si estamos en la luz, estemos en la luz, que si estamos con Él, estemos con Él, no con un pie en el mundo, un pie en las tinieblas, pero al Señor no le gusta que seamos extremistas. Y ahí es donde debemos examinar nuestra religión o nuestro cristianismo. Hay varios extremos, pero ningún extremo lleva a nada bueno. No debemos ser ni los fariseos legalistas, que solo palabra, solo Biblia, y nos encanta ver la paja en el ojo ajeno y juzgar al uno y al otro, pero tampoco esos gentiles libertinos que, ay no, como estamos bajo gracia, no importa lo que hagas, el Señor te perdona. Si pecas hoy, mañana le pides perdón, peca, reza, empata, entonces no pasa nada y listo, paz y amor. Ninguno de esos dos extremos. Debemos buscar un equilibrio en nuestro cristianismo. Y también acá el Señor nos muestra cómo es ese equilibrio: prudentes y astutos como una serpiente, pero mansos y humildes como palomas. Y ese manso y humilde también nos habla del carácter de Cristo. Dice que Él era manso y humilde, y que ese es el carácter que nosotros debemos tener. Como dice una canción, mansos pero no mensos. Radica. Astutos, ojo, nos dice astutos pero no maliciosos. No nos está diciendo, ay, la malicia indígena, no. Prudentes, que tomemos decisiones correctas, que tengamos carácter para decir sí, pero también para decir no. Es que el hecho de tener carácter no es simplemente ser el más sumiso y entonces todo lo que me dicen sí, 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 no. Muchas veces también debo tener criterio para decir no o decir por qué. Y muchas veces nos falta eso, o muchas veces al contrario, somos esos rebeldes que todo queremos preguntar y por qué y para qué, y entonces no quiero, y entonces quiero hacer lo que yo quiero y mi voluntad, y pues de malas y no me importa. Entonces ningún extremo es bueno. Debemos buscar esa sobriedad y ese equilibrio en el espíritu. El carácter de Cristo es una personalidad completamente equilibrada de acuerdo a su palabra. El último punto son los frutos del Espíritu. Y aquí cada uno de nosotros analicemos qué tanto de esos frutos podemos llegar a tener. Dice la palabra que por los frutos seremos conocidos. Esos frutos son el testimonio para los demás
de que somos hijos de Dios. Nosotros no somos salvos por obras, sino somos salvos por fe y por gracia. No podemos hacer nada para ser salvos. Jesús fue el que hizo todo por nosotros. Pero sí evidenciamos a través de nuestras obras que hemos creído y que somos salvos. Entonces, si tú eres cristiano y dices creer en Cristo, debes comportarte como un hijo de Dios. Por eso hay muchas cosas y muchas personas que de pronto dicen, bueno, pero se supone que es cristiano, no debería ir a este lugar, no debería hacer esto. Y la gente siempre nos está observando. Cuando saben que somos cristianos, la gente del mundo siempre nos miran como bichos raros y dicen, uy, mire este cómo habla, uy, mire este cómo se comporta, uy, pero vea, el cristiano se equivocó, uy, el cristiano miró mal, el cristiano se puso bravo, el cristiano dijo una mala palabra, el cristiano fue a este lugar, ay, el cristiano no puede hacer eso y no es. Siempre vamos a ser juzgados y por esos frutos seremos conocidos. Ese testimonio que debemos darle a los de afuera. No quiere decir que aparentemos ser lo perfecto y por dentro escondamos un montón de cosas terribles. No. Pero sí estos frutos que el Señor nos ha mostrado en su palabra, los frutos de su espíritu. Esto está en Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, nosotros, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. Analicemos qué tanto amor tenemos en nuestras vidas. Y cuando digo amor, no me refiero al amor como lo vende el mundo. Me refiero al amor que aparece en 1 Corintios 13. Un amor sufrido, un amor que siempre busca el bien de los demás sobre el bien del mismo, un amor entregado, un amor abnegado, un amor que todo lo perdona, que todo lo espera. Un amor que es completamente distinto a lo que nosotros creemos que es amor. Gozo. El gozo se ve en las pruebas, el gozo se ve en los momentos difíciles. ¿Cómo puedo estar tranquilo en una situación difícil? Paz. La paz no es ausencia de problemas. La paz es esa sensación o esa certeza que nos da el Señor de que todo va a estar bien a pesar de que hay problemas y hay dificultades. Paciencia, creo que eso es de lo que yo más pido. Señor, dame paciencia. Y el Señor manda todas esas cosas que a uno le sacan la paciencia. Paciencia, qué necesaria es la paciencia. Y más en el mundo actual que todo es así. Y todo es así, entonces TikTok, Instagram es así. 5 segundos, un video, no puedo ver un video ni un minuto porque me desespero, no puedo estar un segundo o no puedo entrar al baño sin mi celular porque me desespero. Paciencia. O queremos todo ya, queremos ya saber qué estudiar, queremos ya el idóneo, la idónea, quiero ya casarme, quiero ya tener un hijo, quiero ya salir del colegio, quiero ya graduarme, todo lo queremos ya. Benignidad. Benignidad y bondad son similares. El buscar el bien del otro sobre mi propio bienestar. No ser egoístas. No pensar solo en mí y primero en mí, sino pensar en los demás y servir a los demás. La fe para creer en las promesas y en la palabra de Dios, aun cuando no vemos nada, aun cuando vemos todo lo contrario a lo que Él nos ha prometido. Mansedumbre, vemos esa palabra que se ha repetido, ¿no? Mansos, que también va de la mano con humildad. Manso es tener ese carácter equilibrado, de decir no cuando debo decir no, de decir de pronto perdón cuando debo pedir perdón, de no dejarme llevar por ese orgullo que como seres humanos normalmente tenemos.
y de poder doblegarnos y considerar a los demás superiores a nosotros, como lo dice Jesús. Y templanza, que podría también llamarse ese dominio propio, el no ser impulsivos y entonces tomo decisiones a lo loco, o no ser ese introvertido que no tomo decisiones y no hago nada con mi vida porque no quiero, me da miedo, cualquier razón, sino que tengamos esa capacidad para dominar nuestros impulsos y nuestra carne, pero que eso solo es a través del Espíritu. Ahí lo aclara el versículo 25. Y bueno, para concluir, vamos a ir a 1 de Juan 3:2. Ese es nuestro versículo de conclusión. Y analicen todo lo que vimos hoy. ¿Qué tan cerca estoy de recuperar esa imagen y semejanza que fue desvirtuada y que solamente en Cristo puede ser restaurada? Dice primera de Juan 3:2. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nos muestra que nuestra meta más alta es ser semejantes a Él y que en algún punto seremos así porque le veremos. Sabemos que ahorita estamos en una relación con Él y que si lo conocemos a través de la palabra y si somos intencionales en orar, en buscarlo, en preguntarle cuando tomamos decisiones, cuando debemos hacer algún cambio en nuestras vidas, así de esa manera Él va a ir diciéndonos y mostrándonos cómo ser semejantes a Él. Cómo Él se va a manifestar en cada uno de nosotros y cómo se va a hacer real y se va a restaurar esa imagen y semejanza que habíamos perdido. Ser conforme a la imagen de Dios es ser llamados sus hijos, porque nos parecemos a nuestro papá celestial. Esa debe ser nuestra meta, parecernos a nuestro Padre celestial más que a nuestros padres terrenales. En el Hijo nos convertimos en hijos. Nuestra identidad debe estar en Cristo. Solo debemos buscar ser más como Él, nuestro hermano mayor. Nosotros los seres humanos estamos hechos y fuimos diseñados y creados para ser imágenes del Dios vivo, es decir, representaciones vivientes y representantes recordatorios de Él para la humanidad, para que manifestemos su gloria y sus propósitos en el mundo. Recordemos también que estamos en un proceso de formación, pero que ese proceso debe ir de aumento en aumento. No quiere decir que ya vamos a ser perfectos, ya vamos a ser santos, pero no podemos ser los mismos que ayer o los mismos que hace unos años. El Espíritu Santo es quien hace la obra de transformarnos interiormente y eso se evidencia exteriormente y santificarnos para ser más como Él. El carácter de Cristo debe mantenerse en nosotros a pesar de las emociones por las que pasemos, ese sube y bajas de emociones o ese sube y bajas de circunstancias difíciles en la vida. En los momentos difíciles es donde realmente se va a evidenciar qué tanto carácter tengo de Cristo en mí. Por último, ser a imagen de Dios nos debe llevar en todo sentido a darle a Él la gloria, solamente a Él, y que nosotros nos despojemos de nosotros mismos, que todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, sea para la gloria de Dios. Amén. Entonces, por favor, les pido que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a entregar esta palabra, porque de nada sirve todo lo que hemos visto, leído, lo que el Señor ha hablado a nuestros corazones, si no somos conscientes de la transformación que debe haber en cada uno de nosotros. Entonces vamos a disponernos para orar. Amado Señor, amado Dios, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por el sacrificio de Cristo en la cruz, Señor, porque
el sacrificio de Cristo no solamente nos ha dado salvación y nos promete vida eterna, sino que también restaurará todas las cosas. Y sabemos y confiamos que en ti, Cristo, nosotros también seremos restaurados. Gracias, Señor, porque hemos visto que tú nos diseñaste conforme a esa imagen y esa semejanza que en un principio siempre quisiste que tuviéramos, Señor. Gracias porque vemos que desde que éramos un embrión y desde antes, tú habías planeado aquellas cosas para nosotros, Señor, para que cumpliéramos tus propósitos, para que cumpliéramos tu voluntad, Señor. Incluso nuestros rasgos físicos, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, todo lo que somos tú lo diseñaste. Pero sabemos, Dios, que a causa de ese pecado tenemos ciertos rasgos que no te agradan, Señor. Por eso hoy te pedimos que examines nuestros corazones. Mira lo más profundo de nuestro interior y corrígenos, Señor, corrige nuestros caminos, corrige nuestros pensamientos. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Perdónanos por estar tan lejos de ti, porque para parecernos a alguien debemos estar cerca de ese alguien. Nunca podremos llegar a ser como tú si no tenemos una relación cercana contigo, Señor. Ayúdanos a ser intencionales en buscarte cada día, Señor, en orar, en estudiar la palabra, en adorarte, en exaltarte, Señor. Transforma nuestro temperamento conforme a tu carácter, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos dejamos llevar de nuestra carne, de nuestra maldad, de nuestras heridas, de nuestra falta de perdón. O nos dejamos llevar del pasado también. Pero tú nos has prometido que haces todo nuevo, Señor. Nuestro corazón es nuevo, nuestra mente es nueva, nuestra vida es nueva. Somos nuevas criaturas en ti. Y tú haces todo nuevo, Dios. Hoy queremos, Señor, que nos transformes conforme a tu imagen, Dios. Que podamos entender, aun cuando pasemos por pruebas, que sean situaciones difíciles para nosotros, entender que quieres que nos parezcamos a ti. Valorar, Señor, el sufrimiento, así como tú sufriste, sabiendo que ese sufrimiento tenía un propósito. Que también nosotros encontremos propósito en medio de la prueba y del quebrantamiento por el que nos permites pasar, Señor. Gracias, amado Padre, porque tú eres quien ha empezado la obra en nosotros y la vas a perfeccionar cada día hasta que podamos verte cara a cara, Señor. Te adoramos, te bendecimos y sabemos que tu Espíritu Santo hará esa obra en nosotros y llegaremos en algún punto a ser como tú, Señor, conforme a tu imagen, conforme a tu carácter, conforme a tu corazón, Señor. Es nuestro anhelo y nuestra meta, nuestro propósito más sublime, Señor, que a través de ello podamos darte a ti la gloria y la honra y que la gente no nos vea a nosotros, sino que vean a Cristo a través de nosotros.